Muy buen día tengan todos. Esta ocasión vamos a hablar sobre la comunicación. Y es que es un tema muy importante hoy día, ¿sí? Hoy tenemos grandes problemas en tratar de entendernos entre las diferentes personas, no nada más por la cuestión cultural, por la cuestión social, por la cuestión de los hábitos o estilos de vida que estamos generando, ¿no? Y todas aquellas cosas que estamos aprendiendo. Sin embargo, bueno, todo eso, lejos de volverse a veces un complemento que nos ayude a comunicarnos mejor, parece ser que literal nos empieza a separar, y eso es algo que sí tenemos entonces que tomar en consideración. Entre las primeras situaciones que podemos considerar dentro de la comunicación como importantes o relevantes para que se dé de forma adecuada, es que hoy día yo como receptor puedo estarte diciendo de manera muy específica algo. Sin embargo, hay un problema aquí muy importante. La gente acaba entendiendo algo totalmente diferente. Entonces, bien decía una frase, ¿no? Yo soy responsable de lo que yo pueda decir, pero tú eres responsable de lo que tú quieras entender. Y eso es lo que trae o hace que la comunicación no sea del todo fluida. Mucho de lo que precisamente estamos viendo es eso, ¿no? Yo te puedo explicar las cosas de una manera muy específica, puedo utilizar el idioma de forma muy correcta. Sin embargo, tu receptor vas a acabar entendiendo las cosas en función de tus ideas, de tus creencias, inclusive de los prejuicios que tú tengas, ¿no? Hay veces que hasta se puede manejar términos como la disonancia cognitiva. ¿Qué significa eso? Que la gente, si no está escuchando lo que cree, lo que piensa que es adecuado, no importa que lo escuche de medios informativos correctos, no importa que lo esté leyendo de gente que ha hecho investigaciones adecuadas. Si yo creo que lo que escucho o leo o veo no está en función de lo que a mí me parece o me place, simplemente no lo considero como adecuado, y entonces hago eso, tengo una disonancia con la información. Sí, entonces cada quien acaba entendiendo lo que le da la gana, y eso es terrible. Como un ejemplo muy básico, no vamos a poner un ejemplo muy simplista. Tal vez yo te estoy diciendo en estos momentos, tal equipo de fútbol es mejor que otro. Si vamos a suponer es que el equipo campeón ahorita está siendo el mejor. Pero tú, como le vas al otro equipo, simplemente dices, no, el mejor equipo es el mío. No importa que tu equipo no haya hecho cosas importantes en los últimos años, simplemente lo que tú quieres creer es lo que para ti se vuelve real. Y entonces se vuelve una cuestión de discusión en vez de un diálogo, porque simplemente estamos en tendencias diferentes, ¿no? Imagínate si estando hablando de fútbol sucede este tipo de cosas, imagínate para las cosas realmente importantes. Entonces se vuelve verdaderamente un problema. A todo esto, imagínate, todavía tenemos que agregar el manejo inadecuado de las palabras, ¿no? Mucha gente hoy día utiliza groserías o palabras altisonantes, y esta forma de comunicarnos como que pareciera muy correcta o muy normal o muy obvia, la estamos normalizando. Hemos estado normalizando cosas que no son del todo adecuadas. Sin embargo, pues esto no nos trae nada bueno, ¿no? A final del día trae consecuencias. ¿A qué me refiero? Si una pareja, si dos personas empiezan a comunicarse, ¿sí? Y el otro le dice, ay, es que te quiero mucho, ¿no? Y le insulta, le dice una palabra ofensiva, ¿no? Y lejos de decir, bueno, estás jugando o qué pasa, híjole, se vuelve una bronca, se vuelve una situación de falta de respeto, ¿sí? Y eso no está bien. Hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos precisamente nuestro idioma, cómo utilizar esto de las groserías, porque a final de cuentas entendámoslo. Las groserías fueron hechas para insultar, no importa que estemos entre cuates o entre parejas, no importa, ¿no? O entre padres o entre hermanos, ¿sí? Utilizar cierto lenguaje y de cierta manera no es que sea adecuado, no está bien, ¿sí? Y hace que la gente, tal vez de manera inconsciente, pero no lo está aceptando del todo, ¿no? Se siente de alguna manera agredida, siente que, bueno, si te vas a comunicar conmigo, ¿por qué no lo haces de la mejor manera? ¿Por qué no utilizas las palabras de la mejor forma? Y en ese sentido tienes razón. Otro punto a considerar es de que la gente no está sabiendo escuchar. Simplemente, como decimos, cada quien se monta en su macho, y es lo que yo creo, ¿no? Lo hemos dicho varias veces, no trates de decidir, y en este caso tampoco de comunicarte, si estás enojado.
si estás triste o tienes miedos, porque los tres son pésimos consejeros, ¿sí? Y en este caso, auméntale toda la onda que tú estás teniendo de que yo creo esto y es mi verdad, ¿no? Y no acepto tu verdad, porque hoy día inclusive encontramos temas tan curiosos, ¿no? En internet, hoy día vemos, por ejemplo, si hablamos de la forma de la Tierra, y de repente ya se vuelve una discusión de que, a ver, vamos a escuchar los argumentos, vamos a ver realmente cuáles son las posturas, por qué hay tanta gente que cree en tal cosa y tal otra que cree en otra. Pues tenemos que respetarnos todos al final del día, ¿sí? La mejor forma de demostrar que somos científicos sería la mejor manera de aperturarnos y decir, vamos a cuestionar lo que creemos que sabemos. Pero no, hoy día hasta eso se dogmatiza, ¿no? La forma de actuar, la forma de ser, tus sentimientos, todo se está dogmatizando. Y estás en el contexto de, no, es que si no piensas como yo, te condeno, te juzgo, te critico. Y además, si puedo, también te ofendo. Entonces, esa cuestión ya hace que nuestra comunicación se está rompiendo en todos los sentidos. Como sociedad, parece que ya nadie se respeta. Otro punto bien importante es que ahora parece que la gente discute en vez de dialogar, ¿no? Puede ser que cuando dialogas se acalora la situación, ¿no? Se pone interesante, sí, pero mientras hayan argumentos, mientras hayan hechos, ¿no? Cosas verídicas con las cuales podamos argumentar y se pone muy bueno porque puedes aprender muchísimo de mucha gente, ¿sí? Y esa gente también podría aprender mucho de ti. Pero ¿qué ocurre? Hoy día parece que simplemente la gente quiere tener la razón. Hoy la gente discute por tener la razón, pero además, insisto, de la peor forma, sin argumentos, sin hechos, sin nada, todo son puras conjeturas, son puras suposiciones, son puras creencias, y la verdad es que eso no tiene ningún sentido. ¿Quién gana algo por tener la razón? No tiene ningún sentido. Otro gravísimo problema es el hecho de que la gente quiere estar manipulando la información, quiere mentir, quiere engañar, quiere salirse con la suya de muchas maneras, ¿no? Y eso es terrible para la comunicación porque a final de cuentas, lo que hemos dicho, si tú le mientes a alguien, esa persona tarde o temprano se va a dar cuenta que le engañas, se va a dar cuenta que le estás mintiendo, ¿no? Y no importa que sean bobadas o tonterías. La realidad es que cuando se dé cuenta o sepa que tú no eres una persona sincera, pues se va a desilusionar, sabe o va a darse cuenta que no puede contar contigo, que no eres una persona de fiar. Entonces, en ese sentido, pues la verdad ni siquiera tendríamos por qué estar jugando a eso, ¿sí? Pero hoy día parece que es lo normal. Esto precisamente nos lleva al punto de que solo queremos estar escuchando lo que nos parece, lo que nos gusta, lo que nos da el beneficio o lo que nos interesa, ¿no? Y en realidad a eso no le podemos llamar comunicación. Comunicación verdaderamente significa el compartir la información, el poder tener un diálogo donde puedas aperturar precisamente toda la información que de alguna manera, gracias a eso, también podrías empezar a aprender cosas nuevas. Sin embargo, ¿qué pasa? La gente simple y sencillamente se encierra en sus ideas, en sus propias creencias, ¿no? Y no quiere aceptar nada de lo que es de los demás, de los otros, como si uno tuviera la verdad de Dios, ¿no? La palabra de Dios en la boca, y eso pues, obviamente no es así. Otra grave situación es precisamente la desinformación. Sí, alguna vez comentamos que hoy día hay tanta apertura de tantas cosas, ¿sí? Hoy día la gente tiene simplemente el acceso a internet y seamos bien claros, la mayoría de las páginas o de la información que se genera en internet, se habla inclusive que es un 60-65% de información no es correcta, no es adecuada, ¿sí? Mucha gente hoy día, lo hemos comentado también, lee un libro y piensa que ya sabe toda la información, ¿no? Piensa que ya es experto, ¿sí? Donde hay gente que literalmente casi se manejan como si fueran unos gurús, ¿no? Y te dicen, es que yo te voy a decir cómo puedes tener las mejores relaciones, y te das cuenta y la persona tiene 20 años y dices, por favor, ¿qué me vas a enseñar? ¿Sí? Muchas de las cosas también, seamos claros, no lo vas a aprender en un libro, inclusive, ¿qué ocurre? Y eso creo que es hoy día un grave problema que también estamos viviendo. Hay cantidad de gente que se dedica precisamente a las cuestiones mentales, ¿no? A las cuestiones psicológicas de la persona, de los individuos, y dicen, ok, es que yo ya acabé mis estudios, yo ya terminé mi maestría, lo que tú quieras. Tienes 26, 27 años y crees que eres experto y toda tu experiencia, ¿qué onda? Porque además lo más interesante, ¿no? Te quieren enseñar sobre cosas de la vida
cuando ni siquiera las han vivido, cuando nunca las han pasado, pero eso sí lo leyeron en un libro o les dijeron que eso tendría que ser. Y seamos bien claros, cada persona, cada ser humano es totalmente diferente, cada situación es única. Entonces no podemos tratar algo como si fuera una cuestión específica, ¿no? Vaya, ni siquiera en la medicina se maneja así, ¿sí? Tú como ser humano necesitas tomar cantidades diferentes de agua a lo que yo pueda tomar, ¿sí? A lo que nuestro vecino pueda tomar. Y si eso es precisamente en la parte física, imagínate en la parte mental, imagínate en la parte de las emociones, de los sentimientos, de la expresión de quiénes somos. Eso es otra de las cosas bien interesantes, ¿no? Podemos tener un título, podemos tener muchos estudios sobre cierta información, pero seamos claros, si no lo vives, si no lo has experimentado, realmente no lo sabes, no tienes ni idea. Y eso de estar aconsejando nada más por lo que me dijeron en la escuela, pues caramba, nos están tratando como si fuéramos todos hechos de un molde. Y eso no es cierto, así no se da. El ser humano es un ente único, es un ente especial, un ente que además tiene diferentes experiencias y que a través de eso también la persona crece o madura, o tal vez no, pero no podemos tratar a todos por igual. Seamos muy realistas. Hoy mucha gente que es joven se la pasa en el celular, en la computadora, no tiene vida, no sale a la calle, no sale hacia la realidad. Lo está viviendo todo desde una mera proyección mental, que eso es lo que sucede en realidad. Tiene proyecciones mentales desde su asiento, pero no está teniendo la experiencia real de vida. Entonces, también por eso sucede. Hoy día la gente ha perdido muchísimo su capacidad de comunicación. Porque, seamos bien honestos, muchos de nosotros podríamos tal vez en un momento dado poder hablar frente a una cámara y decir o expresar muchas cosas, pero cuando ya estás frente a otras personas, esa gente o mucha de esa gente pierde la capacidad de comunicación, ¿sí? Porque no está acostumbrada a tratar con las personas, porque es muy fácil de repente poder hablar a una cámara. Porque a final de cuentas no estoy teniendo una retroalimentación, no estoy teniendo cuestionamientos, no estoy teniendo un verdadero diálogo, ¿sí? Esto nada más es como un monólogo, seamos honestos, ¿sí? Y claro, sí tiene su chiste poder hablar frente a una cámara, definitivo, pero el poder estar intercambiando ideas, que insisto, tienes que aprender a escuchar, que también tienes que saber qué te están queriendo decir, hay que saber inclusive leer entre líneas, eso no lo haces frente a una cámara. Entonces, cuando ya te enfrentas a la realidad y convivir con otras personas, donde inclusive esas personas tal vez te cuestionen, ¿qué crees? Pues empiezas a ya no saber cómo manejarte, cómo conducirte, y esas son habilidades que nuevas generaciones están perdiendo. Y también hemos mencionado, ¿no? ¿Realmente tus emociones y tus pensamientos son tu vida? La respuesta es un no, ¿sí? Ese es solamente el drama psicológico que está creándose en tu mente. Eso es lo que tú estás generando. Como hemos dicho, si no aprendes a manejar de forma correcta tu imaginación, tu memoria, si no sabes cómo gestionar verdaderamente tus emociones, se vuelve verdaderamente una olla de grillos tu cabeza, ¿sí? Y en este caso, vaya, al perder inclusive contacto contigo mismo, estás perdiendo también la capacidad de contacto con los demás. Y eso es algo que también se vuelve hoy una cuestión muy notoria en lo que estamos viviendo, ¿sí? En esta actualidad. La información verdaderamente tendría que ser útil para ti, ¿sí? No nada más un manejo de datos. La información es sobre la realidad, sobre las cosas que estás viviendo, sobre tus propias experiencias, ¿sí? Lo que vas conociendo, pero a través de hechos, de fundamentos reales. Esa es la gran diferencia. La información puede ser una gran aliada, pero hoy que estamos teniendo todos los medios posibles que jamás habíamos tenido en la existencia y nos bombardean con toda la información, sí es bien delicado y estamos llegando o cayendo en un punto de desinformación. Se vuelve un verdadero problema. Ya tenemos que inclusive discernir qué es lo que es real y qué no. Ahí tenemos los ejemplos contundentes de la inteligencia artificial, ¿no? Muchas de estas cosas que estamos viendo como videos no son reales. Sin embargo, todo el mundo se pone a hablar de ellos como si lo fueran. Así que vaya, si vas a dar tu opinión, si vas a juzgar algo, si vas a aportar algo, alguna idea, pues al menos que esté fundamentado, que sea con hechos, no con suposiciones. Acuérdate que sí hemos hecho esa diferencia muy clara. Tú crees muchas cosas, pero en realidad casi nada te consta.
Lo que estás tú creyendo son solamente ideas de lo que otros te están diciendo y vete a saber si esos otros tienen la razón, ¿sí? Entonces aquí lo importante es que si yo voy a externar algo, si voy a opinar, ¿no? A comentar o lo que sea, o a defender alguna idea, pues tengo que estar fundamentado, ¿sí? Eso es una de las cosas importantes de esto. Y nuevamente insisto en este punto, así como te he dicho siempre, no decidas, ¿sí? También te diría, no te comuniques mientras estés con enojo, con tristeza o con miedo en tu corazón, porque no vas a lograr obtener la comunicación o la respuesta que tú necesitas, ¿sí? Recuerda que para que tú obtengas algo adecuado en tu vida, tú también lo tienes que dar de esa misma manera. No puedes exigir algo que tú no estás dispuesto a dar, ¿sale? Entonces, eso es bien importante. Te agradezco mucho esta ocasión que estás con nosotros y nuevamente, ¿no? Comparte con algunos comentarios, algunas preguntas que tengas. Suscríbete si no lo has hecho y por favor también regálanos tu like, que también nos ayuda mucho para crecer. Espero que tengan todos un excelente día. Gracias.